Esto obviamente pues nos enmarca dentro de la realidad de que el ministerio es para hombres, ¿verdad? Porque dice dio dones y menciona solo hombres. Y eso pues aunque uno no es que sea machista, no es que sea como dicen aficionado a la doctrina paulina, ¿verdad? Sino que simplemente así lo estableció Dios, ¿verdad? Entonces, no hay duda que las mujeres pueden destacar y pueden ser encargadas de diferentes áreas bajo la coordinación de un pastor, pero ministros principales dentro de los 5 ministerios somos de la idea de que solo es de los hombres, ¿verdad? Porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Y seguido del ejemplo del hecho de que solo hombres llamó, ¿verdad? No llamó. Hubo mujeres dentro del equipo, pero que le apoyaban, pero los mensajeros, los principales, eran hombres. Pero lo que les quiero decir es de que cuando Él establece, como Él establece a los apóstoles, ¿verdad? Que primero fueron sus discípulos y después enviados, apóstoles. Pero ¿qué ocurre? Que como ellos se constituyeron en la autoridad máxima de la época, eran ellos los que definitivamente ordenaban pastores. De tal manera que cuando Pablo se dedica a seguir la orden del Señor de predicarle a la gentilidad, recuerden ustedes que algo que se ve en el libro de los Hechos era de que dice constituían ancianos en cada ciudad. Y cuando dice constituían ancianos no se refiere a otra cosa más que a pastores, porque el término que ahí se utiliza es presbíteros. Entonces ellos constituían presbíteros. Ahí es donde yo quiero, y por lo cual lo menciono, porque se utilizaba también el término obispos, pero que resulta que mientras el término presbítero identificaba el título, el término obispo identificaba el oficio, la tarea. Pero al final son lo mismo, ¿verdad? Obispo con presbíteros, ancianos, ministros del evangelio son presbíteros y el oficio en sí es obispo. Entonces, de ahí se deriva lo que uno conoce como los diferentes gobiernos de las iglesias, ¿verdad? Porque ustedes, no sé si alguna vez ustedes han analizado los gobiernos, y se los digo de paso antes de seguir con el pasaje, porque son pastores. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de gobierno tenemos dentro de la iglesia? ¿Verdad? La idea divina es que, aunque hay un obispo, que es el oficio del ministro, y hay un presbiterio, porque siempre la palabra era utilizada en plural, indica de que las iglesias descansan en un gobierno colectivo, que aunque uno es el pastor, pero hay un gobierno colectivo. A eso se le llama gobierno presbiteriano, porque emana de la opinión de todos, pero hay un pastor que toma las determinaciones como el obispo. Cuando ese obispo no tiene un presbiterio, un cuerpo de ancianos o de pastores que le apoyen en el gobierno se llama episcopal, porque depende de uno. Y él toma las decisiones y ahí se acertó, qué bueno, pero si se chanfleó, también se fue mal la cosa. Y luego está el gobierno democrático, ¿verdad? Que es el gobierno que ejerce la iglesia, y la iglesia determina a quién pone de pastor, qué se hace, qué no se hace y cuánto dura el pastor al frente. Entonces, de todos los gobiernos, el bíblico y más saludable es el presbiteriano, donde está el grupo de ministros, presbíteros, ancianos, pero hay un obispo, hay uno que es como el principal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros manejamos como el gobierno más sano que una congregación debe tener. ¿De acuerdo? Se lo digo pues porque en la medida que van desarrollando, ahí es donde yo siempre le he dicho a Ernesto, hay que tener mucho cuidado a quién se eleva a ese nivel. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene la recomendación del apóstol Pablo. No pongas con ligereza las manos. Él está diciendo, al imponer manos, estás prácticamente nombrando. A ti el presbiterio te impuso las manos, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, pero tú no lo hagas. ¿Qué le está diciendo? Tú fuiste procesado. De hecho, Timoteo aprendió de Pablo, ¿verdad? Cuando le impusieron manos es porque el hombre ya estaba en condiciones de asumir responsabilidades. Pero le dice, tú no lo hagas con ligereza. ¿Por qué? Porque llevar a ese nivel
de autoridad a alguien que no esté capacitado, más que beneficioso, puede ser dañino. Ahí tengan mucho cuidado en las iglesias, ¿verdad? Porque de repente uno dice, "Mira, hermano, que ya tengo pastores". Así, ¿quién los puso? ¿Y cómo los nombran? ¿Y de dónde salen? Eso tiene que ser consensuado por un presbiterio. Ir analizando, y de eso vamos a hablar un día, de cuáles son los candidatos a ser ministros del Evangelio, cómo se procesan, cuáles son las características, qué evidencias tienen. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero solo se los digo de paso para que más o menos tengan una idea de por dónde va la cosa. Somos gobiernos presbiterianos, ¿de acuerdo? Bueno, pero sigamos con el pasaje, pues. Dice que entonces el trabajo del ministro es llevar a la unidad de la fe a la iglesia, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y bueno, a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego viene y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, hermanos, en esto de poder educar a la iglesia o formarla o ayudarla a que como seres humanos, ya sea en lo particular o en lo colectivo, ellos recuperen lo que el pecado, el mundo les quitó, hay dos grandes enemigos. Dos grandes enemigos que toda la vida los vamos a tener. Y los vamos a tener cerca. Uno de ellos son, lo que aquí dice, vientos de doctrina. Toda la vida. Yo les hago una pregunta. ¿Hay vientos todos los días? ¿Son de la misma intensidad? No, hay unos más suaves y unos más fuertes. Exactamente. Por eso lo comparó Pablo, vientos. Porque toda la vida habrá presencia de falsas doctrinas. Unas más fuertes, unas más débiles, pero siempre van a estar ahí. ¿Y a quién creen que buscan las falsas doctrinas? Porque contextualizándolas son falsas enseñanzas. Entonces, ¿a quién creen que buscan? A la gente que nosotros estamos tratando de recuperarle todo lo que la vida les quitó. Entonces, ya ve que eso es una batalla fuerte, ¿verdad? Porque eso es como estar tratando al enfermo, haberlo recuperado y de repente en una pequeña gripe se vuelve a perder todo lo que uno había logrado. Y eso pasa, hermano. Eso pasa en la práctica con la iglesia, que usted puede haber trabajado personas y dice, cuando ya los tenía bien bonitos, no, hombre, hermano, viene un hermano de otra iglesia y mire, ¿cómo decimos en El Salvador? Los entuturutó, decimos allá, ¿verdad? Lo llenó de ideas raras, o vino a predicar a alguien aquí, o estaba viendo por la televisión una enseñanza, y como para eso se prestan, hermano. Más con eso de las redes sociales. Uno abre esas redes sociales y ahí le salen locuras de todo. Hay cosas que uno las advierte, pero hay cosas que parecen como que si son atractivas. Por ejemplo, yo a veces de repente viendo eso del YouTube, dice ahí, como dice, te voy a enseñar cómo liberar tu casa, cómo sanear cada esquina, cada rincón. A cualquiera le llama la atención, ¿verdad? Y eso es por mencionarles un ejemplo. Pero hay tantos que uno pudiera mencionar, pero la realidad de todo es que siempre van a haber vientos de doctrina. Pero no solamente hay un peligro en los vientos de doctrina que son al escoger, sino, como dice después, ¿cuál es el otro gran enemigo? Estratagema de hombres. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que aparte de la falsa enseñanza como viento, y que vientos siempre hay hombres malos. Toda la vida habrán hombres malos, astutos. Y esos hombres astutos son capaces hasta de engañarnos a nosotros. Se lo digo. Yo dirijo congregaciones y a mí me ha pasado que de repente, así como hay pastores en las filiales que son bien celosos, tengo hermanos que de repente uno no sabe a dónde dejan toda la sabiduría que se supone ya tienen y son bien ingenuos.
De tal manera que de repente hombres que yo considero muy de Dios, de repente me dicen, varón, hoy me ha llegado un hermano a la iglesia, viera, potencia, hermano. Y yo solo los oigo, ¿verdad? Y les digo yo, ¿y qué características tiene? Entonces, hermano, tenga cuidado. Mire, a los meses, varón, viera. Mire, viera qué daño me hizo. Allá como a los 2 meses, siervo, hoy sí, me ha llegado uno, el mismo individuo. Es decir, no el mismo que regresa, otro. ¿Pero qué significa? Que los hombres que emplean con astucia las artimañas del error, siempre hay. Santo Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, son tiempos peligrosos. Y los hombres enseñan falsas doctrinas, su Dios es su vientre. ¿Qué quiere decir? Que ellos miran en la iglesia un negocio. Normalmente, nunca un hombre astuto va a ver en la iglesia lo que usted como pastor ve al cuerpo de Cristo, queriéndolo sanear y sanar para la gloria de Él. No, el hombre astuto va a ver business. Va a haber provecho. Va a haber siempre una ganancia. Entonces él dice, con tantos de estos, o yo los engaño y eso me representa a mí tal cosa. Entonces, claro, para eso ellos no se tocan en el corazón y todo el tiempo estarán así. Y unos serán más astutos que otros. Unos llevarán más peligro que otros. Imagínense que a un hermano yo le había delegado una iglesia y nunca me había contado, eso yo no lo sabía, que le habían dividido 3 veces. Me ocultaba. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nunca se percataba de que este es un peligro latente, hermano. Si este es un peligro de todo el tiempo y usted lo tiene en la iglesia, usted mira personas que llegan más cuando llegan de otros lugares, más cuando hay personas que tratan a uno de embaucarlo, porque yo le voy a decir una cosa, mire, las personas que son buenas personas, sinceras, no van a llegar de un solo a quererlo impresionar. Así es. Pero las personas que llevan escondido algo, que llevan pretensiones mezquinas, de entrada lo quieren impresionar a usted. ¿Y cómo? De repente pueden llegar y le dicen, pastor, aquí estoy, a la orden. Cualquier cosa, cuente conmigo. Varón, aquí tiene algo. Que se ayude. Y usted ni los conoce. O dicen, ¿y qué tal, siervo? Y cuéntame, ¿qué tiene que hacer para este fin de semana? Sí, lo invito, vamos a cenar. Y usted no los conoce. Tenga cuidado. Si va a ir, está bien, pero abra los ojos. Acuérdese que tiene que ser antropólogo. Y si quiere un poco de psicología, sea psicólogo, pero no psicólogo profesionalizado en una universidad, ¿verdad? No, hágalo en el sentido de ver cómo actúa el hombre. ¿Qué dice el proverbio? Si te invita, ten cuidado. Porque te puede mostrar amabilidad, pero dentro de su corazón hay maldades. 7 hay, dice. Dando a entender que tiene mucha. Te puede engañar. Si te alaba, ten cuidado. Si te dice, yo he oído predicadores, pero hermano, usted, qué lindo, hermano. Siervo de Dios, siervo del Altísimo. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Porque de repente usted puede caer en un error. O eso de que uno de repente va a nombrar directivos y que en vez de analizar quién viene con uno trabajando desde el principio de la iglesia, quién ha venido graduando, quién soporta sufrimientos, viene uno de repente, pone a uno que lo que hace es estar impresionándonos con que puede colaborar más para la iglesia que aquel que ha venido siendo procesado. Y venimos y le damos el lugar a este que porque habla mucho, porque aparenta o porque es el que trata de agradarnos más. Y entonces dejamos a un lado al que viene siendo educado por Dios y le damos privilegios a alguien que nos va a golpear. Entonces, artimañas de los hombres astutos.
astutos. Y astutos, hermano. Sinceramente le digo, más que uno de pastor, uno tal vez por el corazón que tiene, uno de alguna manera la astucia la pierde. Porque uno es bien crédulo, uno le cree a la gente. Y uno tiende a creer que todos están en la misma buena intención que uno, ¿verdad? Y si es una mujer, uno dice la hermanita. Y si es el hermano, uno dice, no, hombre, viera que el hermano conmigo es bien diferente. Tengamos cuidado. Yo no les digo, mire, rechacen la gente, córranse, no margínenla. No, tengan cuidado. Porque hay muchas personas que con astucia emplean artimañas que conducen al error. Es más, como estamos tratando de que la gente recupere lo perdido, recuerden ustedes que esto no solo se logra en un trato personal y a través del tiempo, o ver qué palabra les vamos a dar. Se trata inclusive de la predicación del púlpito. Pero viene uno y se la delega a otro. ¿Qué ocurre? Que al delegarle a otro, uno no sabe que ese otro pueda estar enseñando. Fíjense que yo, tenía conmigo a un pastor que él, muy bueno para abrir células, buenísimo. Bueno para visitar, bueno para orar por la gente, pero para predicar, él tenía muchos criterios un poco raros. Por ejemplo, él cree en los marcianos. Y por ejemplo, si es el virus de esta cosa del COVID, él es creyente, férreo creyente, de que lo produjo el ser humano como una estrategia satánica. Y que cada vez que a una persona la inyectan con las vacunas anti-COVID, le están metiendo el sello. Dígame usted, ¿cómo yo le voy a confiar el púlpito a una persona así? Y estamos hablando de un hombre honesto, hasta donde yo lo conozco, trabajador, amante de la gente, que la quiere, la cuida. Sin embargo, el peligro lo tiene en la forma de captar los acontecimientos y la palabra. Entonces, él representa un peligro sin ser un hombre malo. ¿Cómo la ve? Y entonces, ¿quién debe tener el cuidado de las ovejas? El ministro. Pero vengo yo, por ser un buen hombre, le digo, vaya hermano, los confunde. Y me puede echar a perder un gran proceso de trabajo que yo he tratado, he procesado, he tenido en un ratito. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros la idea es llevar a la gente a un nivel donde no sean niños fluctuantes. Pero los vientos de doctrina están del menos peligroso aparentemente al más peligroso. Y los hombres malos siempre están. Entonces yo tengo que estar como ahuyentando lobos y quitando vientos, ¿verdad? Ahuyentando lobos y quitando vientos. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, por un lado, ahuyentando vientos, aferrando a la gente a la verdad. Enseñándoles la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Cuentan una historia. Me parece que incluso oí que Marco Witt había dicho algo así. Muy interesante. Pero en una oportunidad, no sé cómo fue la cosa, pero le preguntaron cómo poder distinguir la verdad de la mentira. Y entonces él dijo que en un banco, cuando a una persona la ponían en una caja, lo que hacían era familiarizarla con los billetes verdaderos. Para que cuando por alguna razón tocaba uno falso, su mismo tacto, la familiaridad que tenía con lo verdadero, hacía que identificara a lo otro de tal manera bien rápida que sabía que era falso. Entonces dice, la iglesia debe conocer la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Para que cuando le venga la mentira,
Y ahí es un error, fíjese, cuando uno de repente dice, hoy les voy a enseñar, hermanos, acerca de la secta de los solo en Jesús. ¿Y para qué les va a enseñar eso? Enséñeles la Trinidad. Aleluya. Para que cuando ellos vean aquello, sepan que aquello no es, pero si usted les está enseñando aquello, ¿y para qué se los va a enseñar? Hoy les voy a enseñar el libro de las 36 religiones erróneas que hay. Y eso va a ser 36 mensajes. ¿Para qué, hermano? Enséñenles la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Los vientos de doctrina se contrarrestan con la verdad. La verdad, la verdad, la verdad y la verdad. Entre más verdad tiene una persona, menos daño le hace un viento. Viva Cristo, aleluya. Y eso debe ser así toda la iglesia, hermano. Toda la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Y con los hombres malos que hacen con estratagema uso del error para engañarnos, ¿cómo actuar con ellos? Conocerlos, librárselos a la iglesia, no darles poderes, no darles libertades, no permitirles en ningún momento que ellos tengan acceso a la manipulación de la iglesia. Y así sean nuestros grandes cheros, amigos, que salen a comer, que me invitan al parque, que me dijeron, hermano, le quiero regalar una subvacación, fíjese. Está bien, regálemela si quiere, pero hasta ahí. Pues sí, pero tengan mucho cuidado, porque esa es nuestra responsabilidad. Recuerden que este tema, ahorita como les decía, es más que todo para ubicarnos en lo que somos, en nuestro trabajo. Y luego dice, aparte de que emplean con artimaña las astucias del error, nosotros, ¿cómo lo contrarrestamos? Siguiendo la verdad, es lo que dice, siguiendo la verdad, y esa verdad la debemos de seguir en amor. ¿Por qué en amor, hermano? Porque sinceramente la labor de un pastor jamás, nunca se puede independizar del amor. Porque el amor es buscar el bien de los demás. Y en esto de cuidar de la iglesia, hermano, es un trabajo hasta cierto punto, es un trabajo que tiene elementos que no son del todo agradables para uno, como por ejemplo, el hecho de que a uno la gente le va a saber reconocer lo que uno hace. No hay que pensarlo, porque la labor del ministro es tal que ama mucho y lo aman menos. Le dice la verdad a la gente y en vez de alegrarse se enojan. Sí, la aprenden y se les olvida, ya sea porque quisieron olvidarla o porque no les importó, o sencillamente porque no quieren salir de su comodidad. Entonces la labor del pastor es de amor, de paciencia, de saber esperar, de que siembra mucho y recoge poco. Eso es así. Porque si esto fuera sembrar y recoger mucho, ay hermano, las iglesias estarían llenas de gente fiel. Santo Dios. Pero no, uno sabe que un líder para formarlo, ¿cuánto cuesta? Ya no se diga. Bueno, si yo en el estudio que estaba dando hace como una semana, les decía, cuesta el 10% lograr que una persona conozca a Cristo, pero cuesta el 90% retenerla. 10% para ganarla con el evangelio y 90% para que se quede como miembro de la iglesia. Dese cuenta. Y en ese 90% implica enseñanzas, oraciones, ayunos, instrucciones, que uno de repente quiere que ya entiendan la verdad de un solo, pero no la entienden así. Les dice uno las cosas y afuera van a hacer lo contrario. Entonces, es en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor es el vínculo perfecto, el amor es el que hace fuerte a una persona. El amor, hermano, tiene tal virtud que nos da la capacidad de poder seguir adelante. Y aún uno mismo con sus propias debilidades como humano y sus propias luchas, pero el amor a los demás lo hace sobreponerse. Entonces, es en amor, y como dice, en amor crezcamos en todo, en aquello que, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es decir, no podemos jamás nosotros independizarnos. Debemos de tener siempre, pero siempre la claridad
que en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo para que la gente recupere lo que necesita, Cristo es el centro de todo. Aleluya. Cristo es el centro de todo. Yo predicaba hace poco y explicaba el pasaje de Romanos capítulo número 6, donde Pablo dice, ¿verdad?, que yo no entiendo lo que hago, dice, porque queriendo hacer lo bueno hallo esta ley que está en mí, que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Miserable de mí, dice. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, dice, por Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos da la victoria. Entonces, yo les decía, ¿saben cuál fue el gran error de Pablo aquí? Cuando él se halla en el análisis como un hombre miserable, que él lo que está diciendo es en su pretensión humana de querer combatir el pecado por él mismo. Y él decía, esto es en mi carne, decía, es que en mí, es que yo. Entonces, claro, es que yo, es que en mí, es que yo, no. Uno definitivamente, él se halló impotente y él dijo, yo no puedo, ya vi que en mí no hay nada, entonces ¿quién me va a ayudar si esto es fuerte, esta lucha? Solo Cristo. Entonces, lo mismo, viene uno de pastor, ¿quién lo ayuda, hermano? ¿Quién es el aquí al que hay que llevar a la gente? Un día me gustó una expresión de un hermano que él la dijo y a mí me quedó grabada, dijo, y fulano dice, otro, ¿cómo tiene la iglesia? Dice, es que sí lo siguen, dijo otro, lo sigue la gente, pero qué interesante, dijo otro, ¿para quién los ha ganado? Dijo, ¿se los ganó para Cristo o se los ganó para él? Entonces nuestro trabajo no es ganarnos para nosotros, es para Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde van a crecer? ¿En mí? No, en Cristo. ¿A quién van a conocer? A mí, no, a Cristo. ¿Y a quién tienen que amar? A Cristo. ¿Y tú quién eres? Yo solo soy, sí, el amigo del esposo. ¿Verdad? El que tiene la esposa es él. Entonces, yo me gozo en eso, en predicarles, en enseñarles, lloro por ustedes, oro por ustedes, grito por ustedes, me arrodillo por ustedes, sufro hambre por ustedes, me enfermo por ustedes, investigo por ustedes, trato de preparar el mensaje por ustedes, corro por ustedes, los visito a ustedes, pero ustedes no son míos, son de él. Conózcanlo a él. Y Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, de la cabeza fluye todo. Su amor, su verdad. Y entonces dice, porque si él realmente es a quien nosotros estamos unidos, el cuerpo como es suyo, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose otra vez en amor. Quiere decir que a la larga la iglesia crece en todo sentido. Crece ella como iglesia, como tal, como familia, como persona, como comunidad, y puede crecer en número. Y el crecer en número, sinceramente, hermano, debe ser, oiga lo que les voy a decir, un resultante del crecimiento espiritual de la iglesia. Jamás debemos buscar el crecimiento numérico versus el debilitamiento espiritual de la iglesia. Más bien el crecimiento numérico es resultado de la fortaleza espiritual de los que ya hay. Porque si no va a ocurrir lo que dice el Señor, la que está de parto quiere dar a luz, pero no tiene fuerza. Entonces será un imposible estarle diciendo a la iglesia, traen invitados, queremos líderes, multipliquemos las células. Ay Dios, si está pálida, si está debilitada, si está parasitosa. Pero si nosotros la cuidamos, la fortalecemos, ellos mismos tendrán la fuerza. Y la iglesia irá creciendo en todo. En Cristo, que es la cabeza, y la iglesia irá creciendo en amor. Entonces, ¿qué resultará? Entonces, cuando esto es así, uno de pastor, no es que tenga una labor más fácil. Sencillamente lo que tuvo fue una labor más eficaz, más objetiva, y el cansancio, porque la labor ministerial cansa, valió la pena. Porque si no, hermano, uno se habrá gastado sin mayores resultados.
Cuando uno de nuestros pastores murió, hace como 5 años, uno de los mejores pastores que hemos tenido en la misión, me dice, mira Jorge, me dice, por un lado me preocupa, me dice, que ya hombres como vos, me dice, ya no estén al frente de la misión porque ¿quiénes van a venir? Pero también yo estoy muriéndome. Y te voy a decir 2 cosas, me dice. Me ha quitado la vida el haberme metido a construir un edificio. Y me ha quitado la vida el mal comportamiento de los que han estado cerca de mí. Murió. Pero qué palabras las que me dijo, me han quitado la vida. Ajá, el mal comportamiento de las personas. Valdrá la pena, hermano, que a uno el mal comportamiento, como un padre que ya esté muriendo y diga, a mí mis hijos me quitaron la vida. ¿Y por qué esperar morir para reconocerlo? Porque aquello es un efecto de una causa. ¿Y cuál es la causa? Que no los formó. No les instruyó. No trabajó. Distinto es morir, porque siempre vamos a morir. Pero decir, le di la vida a mis hijos. No, me quitaron la vida a mis hijos. Muy diferente, les di la vida, los formé, los capacité, les di la vida. Pero decir, me quitaron la vida. Entonces un pastor que llega al final y dice, le di la vida a la iglesia. La formé, la ayudé, los instruí, los capacité, los hice crecer, son mejores hoy, Cristo ahí te los dejo. Muero, pero les di la vida. Ese es éxito, hermano. Porque esta labor nuestra tiene que valer la pena en algo. Porque de ahí dinero, yo hasta donde he leído, el 80% de los pastores en el mundo son pobres. Solo el 20% vive cómodamente y del 20% el 10% son multimillonarios. Y el otro 80%, algunos viven con lo básico, otros sufriendo. Pero hermano, entregar la vida, no tener una posición social, una jerarquía que a uno le abra puertas por ser pastor y encima de eso terminar muerto, diciendo me quitó la vida a la iglesia. Fallido el proyecto. Algunos dicen que Pablo fracasó, el apóstol. Y hay libros que sí se llaman El fracaso de Pablo. Y creen que el fracaso de Pablo fue no lograr unir a los judíos con los gentiles. Y pueda que tengan razón, pero ese no fue fracaso, porque él se dedicó a la gentilidad. Y otro fracaso de Pablo, según ellos, que como él decía, quisiera ser yo maldito con tal que los míos conozcan al Señor. Y no lograrlo. Pero eso no fue, miren la gran victoria que nos ha dejado Pablo. Ese no fue fracaso. Fracaso es que uno al final no recoja nada, hermano. Sí, eso, que siempre al final hay gente que nunca va a cambiar. Así es, entonces, ¿qué ocurre? Pero hermano, que la vida la entreguemos por algo. Por algo. Y en ese sentido, tenemos que ir no esperando a llegar al momento de entregar las armas, sino desde ya. Vayan educando a la iglesia. Y aunque vayan despacio, no corran, Santo, pero formen bien. Para que cuando pongan a uno, saben a quién le están delegando. Cuando nombren un líder, saben quién es. Un supervisor, quién es. Cuando pongan un directivo al lado suyo, saben quién es. Cuando nombren un anciano, saben que no hay vuelta atrás. Y cuando le entreguen la iglesia a alguien y le digan, aquí le damos su pastor, saben que ahí están delegando una congregación con personas que necesitan que alguien les ayude a recuperar todo, y no solo ellos, sino los que van a llegar. Por tanto,
lo que nos queda pendiente es ver cómo debe ser ese hombre. Y por eso les digo, 7 años serían quizás lo mínimo para que logremos agarrar lo básico. Yo no sé si se lo dije un día, ¿verdad? Pero yo le dije, una de las cosas que he aprendido en la vida es que un ministro es confiable después de 20 años, parece que le dije. Porque ya después de 20 años ya pasó la niñez ministerial, ya pasó su juventud, ya entrando a una madurez. ¿Verdad? Pero de eso se trata, hermanos. ¿Cómo la ven? Y esto ha servido nada más para ubicarnos, pues, porque de aquí en adelante hay un montón de cosas que podríamos platicar. ¿Verdad? Y yo, sinceramente, hermanos, no... yo sé que yo, pues, no dispongo de todo el tiempo en mi vida, ¿verdad? Para andar para arriba y para abajo, pero si alguna vez concertamos alguna reunión de esta naturaleza, como lo explicaba el hermano, irse un día y yo con gusto vendría. Apartamos el tiempo porque me conviene, porque vale la pena, porque la idea es que si ustedes saben más de esto, ustedes van a ser mejores y van a ayudar al cuerpo de Cristo y van a preparar a otros de una mejor manera. Y por otro lado también, pues que en el caso mío, yo ser iluso, ¿verdad? Y de decirles, hermanos, de aquí a 20 años, a 30 años les voy a estar enseñando. Ya no, ¿verdad? Ya tal vez aguante venir unos 7 años más o 10 años, tal vez en el mejor de los casos. Así que si algo todavía puedo entender y puedo hablarlo bien, aprovechenlo, ¿verdad? Porque después tal vez me voy a parar ahí tipo esos grandes predicadores que yo conozco que se paraban, pero ya no hacían nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, su mente ya no les ayudaba. Yo escuché predicar a hermano G. Ávila, ancianito, pobrecito, el hermano. Leí el pasaje, pero para él era, ya no, ¿verdad? Ya era como, sinceramente, tanto que le dije a uno de los organizadores, no lo martiricen, hombre. Si el hermano ya dio todo, ya no lo traten así. ¿Verdad? Querían que el viejito todavía les sacara multitudes, hiciera aquellas grandes predicaciones de cómo él hacía, pues ya no, ¿verdad? Llega un momento en que uno, por más que quiera, ya no puede. Entonces, si todavía hay chance, platíquenlo. Y si en algún momento el otro año tenemos oportunidad, vamos a tratar 5 temas, ¿verdad? Basados en la vida de Pablo. Y cuando nos acabemos la vida de Pablo, le vamos a entrar a la vida de Pedro. Y cuando nos acabemos la vida de Pedro, vamos a entrar a la vida de los demás apóstoles. Y cuando nos acabemos la vida de los demás apóstoles, vamos a entrar a la vida de los profetas. Y de ahí le vamos a entrar a la vida de los jueces. Y después nos vamos a quedar con el pastor de los pastores, con Jesús. Entonces se pueden imaginar cuánto nos falta. Sí, porque solo con Pablo, por lo menos, hay 25 temas que pudiéramos tratar. Solo con Pablo. Y no porque no hayan más, ¿verdad? Sino porque, pues, esos 25 serían fundamentales. ¿Les parece? Bueno, pues que Dios me los bendiga, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? De esto no me van a preguntar otra cosa. Díganme. Usted tocó un tema muy importante y que uno lo ve mucho en las diferentes ciudades, y es que siempre sale gente, como usted dice, que se presta y se ofrece, y yo estoy aquí, cuente conmigo,
Dios le ayude en lo que sea, puedo ser hasta su mano derecha, pero uno logra ver que todavía es un niño y que no ha superado muchas áreas donde no se le ve crecimiento espiritual. Y usted dijo algo muy importante. Cuando uno ve esas cosas, uno da gracias a Dios, tal vez en no haberlo puesto a servir, porque le hubiera servido tal vez de tropiezo para otros que vienen comenzando. Uno logra ver esto, hermano, porque son personas que de repente en una prédica, usted ve que se estorbó, agarraron la palabra y la tomaron para ellos. Y pudiendo ser ya personas crecidas, por la trayectoria de años que llevan en el Evangelio, uno viene y ve que todavía son niños espirituales. Sí, ahí es donde uno tiene que seguir el mismo principio de Jesús, ¿verdad? Del Señor, que dice de que Dios nunca, dice Pablo, pone cargas mayores de las que uno pueda llevar. Entonces uno con la gente así es, la tiene que dosificar. Porque recuerden que una de las tareas del ministro es equipar a la gente para que ellos sirvan. Pero la pregunta sería, ¿tengo que esperar hasta terminar de equiparlo bien? Porque si es así, quiere decir que le voy a tirar años, ¿verdad? Yo me acuerdo de un pastor que una vez se le mandó a una ciudad y pasaron los años y nunca crecía, nunca. Y con el tiempo lo vemos y el argumento de él fue, sigo enseñando la palabra. Sigo enseñando la palabra. No producía porque tenía años, sigo enseñando la palabra. Ajá, entonces el asunto es, estamos de acuerdo, hay que enseñar y no se le debe de delegar a las personas funciones que la persona no sea capaz de sobrellevar, porque si a un niño usted le da un privilegio de grandes dimensiones, se marea, se hincha, se enseñorea y hasta cree que la persona tiene dones más especiales que todos los demás y quiere hasta manipular. Pero tal vez tiene la capacidad de poder llevar un privilegio sencillo y ahí no se va a hacer daño, ni le va a hacer daño a nadie y sí va a producir algo. Es como el niño. Usted viene y dice, tengo mi niño de 5 años, pero no le puedo poner un quintal de azúcar, lo mato, ¿verdad? Pero le puedo decir, hijo, vení, llévame esta cuchara para allá. Y le está enseñando. Pero porque lo que le está poniendo en las manos lo puede cargar. Cuando ya está más grandecito y ya así va, hijo, llévame este cántaro para allá, ya le puso una carga mayor. Cuando ya está más apretadito, ¿verdad? Ahora sí, hijo, aquí está el quintal, llévatelo. Ya puede. Entonces, así es el Señor. Él nos va midiendo y nos pone aquello solo que podemos llevar. Ese es el principio ministerial. Y ir probándolo. Sí. Porque recuerden que una función dentro del discipulado es ir delegando cosas que la gente puede hacer, no las que no convienen. Porque el problema es eso, que lo que usted acaba de decir, uno los mira y dice, wow, este está muy niño en esto. Entonces no lo tome en cuenta para esto, ¿verdad? Porque hermano, anoche parece que fue con el hermano, con usted hablábamos de eso, de que cuando uno le ha delegado a personas que ya habiéndolas puesto, uno se da cuenta de que tienen problemas. ¿Y qué hace uno? Va y la agarra y le dice, ah, no hermano, usted no sirve, y se regresa, lo destruye. Entonces no, empiécele a quitar, poquito a poco. Y en vez de que tenga una montaña, váyale quitando para que al final tenga solo un pedacito. No la denigró a la persona, pero le redujo responsabilidades. Buenísimo. Sí. Son las tácticas, ¿verdad? Porque de lo contrario, hermano, uno, miren, ya lo saben ustedes y esto es así. Pero
la tarea y el trabajo más delicado en la vida es trabajar con personas. Si uno trabaja, póngale que uno sea un agricultor, y uno va a preparar la tierra, sembró la semilla, cuidó de la plantita y etcétera, etcétera. Pero esa milpa que si fuera maíz, no se va a ir, ¿vea? Esa se va a arruinar salvo que hay una inundación, una sequía, y yo hasta puedo vencer esos obstáculos. Pero la gente no, hermano. La gente de repente está así un día y le hace, ¿qué tal, hermano? Al día siguiente está bien serio. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Un día le dicen, sí voy, otro le dicen, no voy. Así son. Y esto usted no termina de entenderlo. ¿Verdad? Entonces no, hay que ir avanzando en el equilibrio que esto amerita, porque nuestro trabajo es muy importante. Por eso Dios nos puso. Interesante, ¿verdad? Y cuando Él venga, cuando Él regrese, acuérdense que una de las cosas que la Biblia dice es que le tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar cuenta? Porque nos puso en una gran labor. Por eso es que este trabajo, hermano, es el más hermoso, más delicado, el menos comprendido, el menos amado quizás, y muchas veces hasta el peor pagado. ¿Verdad que sí? Porque la iglesia, un hermano me llama de aquí y me dice, siervo, es que tengo problemas ahí para la pandemia. ¿Y qué le pasó, siervo? No va a creer, hermano, que porque no tenemos cultos, la iglesia no me quiere pagar. Oiga, sencillamente le dijeron, no te vamos a pagar, pastor. ¿Y por qué les dijo? Porque no estás predicando. Por la pandemia no tenemos culto. Y entonces de qué iba a vivir el hombre y no tuvo que ir a buscar trabajo, Juan. Increíble, ¿verdad? Pero así es la vida. Así es la vida. Pero hay un problema grave. Por eso, un problema de la iglesia. Ahí se desbalanceó el gobierno. Exacto, pero el punto es que del ministro, ¿verdad? Que del pastor. Porque de repente los hermanos pueden decir, nos llenamos con su mesa. No, usted es un siervo de Dios. Pero, por ejemplo, vaya, si uno viene y otorga el poder económico a otras personas para que lleven el control de la iglesia, y dicen, pastor, aquí está su pago. Y puede ser un pago bien analizado, justo y todo. Qué bueno, pero ¿y qué cuando no es así? ¿Y qué cuando la gente que le tiene que pagar, lejos de ser abundante, son escasos? Usted se enfermó, no le preguntaron, se dañó la garganta, se le dio una infección en los bronquios porque sirve mucho al Señor, porque predicando lo agarró una nevada, porque le dio una gripe, o un hermanito andaba con el COVID, lo abrazó y hasta casi lo besó y lo contagió. Y viene usted con fiebre, se va. ¿Y quién en la iglesia le anda diciendo? Hermano, vaya a una consulta. Hermano, le vamos a pagar todos los exámenes, la radiografía, los medicamentos. Es más, váyase a un buen descanso. No, hermano. Al contrario, la gente le pregunta, no me fue a visitar, ¿verdad? Se le murió el fulano a la mengana y ¿cómo que no llegó, pastor? ¿Ah? No, así es la vida, esa es la realidad. Y uno al entrar a esto debe saber que es así. Amén, así es. Uno lo debe saber, uno debe entender que esto es así, hermano. No es de otra manera. No lo es, porque no lo es. Y cuando uno tiene ese carácter de que dice, Dios es mi jefe y yo de él voy a depender, se vuelve la cosa tal vez más aguerrida, porque uno tiene que esperar en Dios.
Y no tiene que abrir la boca ante nadie. Aunque no haya comido, aunque en la casa tenga necesidad, aunque esté enfermo, tiene que esperar en Dios. Porque si uno quiebra ese pacto y comienza a decir, hermanos, ayuden, ya se quebró. Ya su autoridad cayó. Ya su ejemplo de fe, el liderazgo, ya tuvo una fisura. No es fácil. Y ustedes bien saben que lo dice la Biblia. Miren el ejemplo de sus pastores para que ellos no anden quejándose. Porque hay pastores que se quejan, que les pagan mal, que los tratan mal, que no los obedecen. Nada de quejas. Se llaman quejas pastorales. ¡Santo Dios! Entonces, ¿qué ocurre? Y uno tiene que saber aguantar. Por eso es que el hombre de Dios a sí mismo, aunque no lo es, él sabe que es humano y que se quiebra y que llora, pero él sabe que es de hierro. Él sabe que es como si fuera de acero inoxidable. Él sabe que se cubre en Jesús. Él sabe que todo lo que le pasa, lo que sufre, un desprecio, un rechazo, una crítica, ¡pum!, se cubre en Jesús. Y entonces, y ahí vive cubriéndose en Jesús. Y a la larga, quien sabe honrarlo y tener misericordia de él, es Jesús. Aunque nadie lo aplaude, aunque nadie esté con él, y aunque muera solitario. Porque si ustedes se fijan, hermanos, la mayoría de ministros buenos del Evangelio han muerto solos. Y cuando digo que mueren solos, así tiene que ser, pero nadie con ellos. Nadie con ellos. Y en la historia, y sobre todo en nuestros pueblos, se da de que muere el pastor y la familia queda a la deriva. Yo conocí una organización a un hermano que veo que un pastor llega y le da 25 colones, cuando eran colones. Un señor muy sencillo. Y me dice él, ¿sabe, siervo, qué es esto? ¿Para qué es? No le digo. Yo tengo una sociedad de pastores, me dice, que la hemos formado por amistad y ellos me traen 25 colones mensuales, cada uno. Pero el trato es que cuando se mueran, yo le tengo que dar $4,000 a la familia para que lo entierren. Y ya le ha tocado darle, sí, me seguidito. Porque las familias de los pastores, ellos se mueren y ni para la caja tienen, porque las iglesias no se cuidan. Cuando se moría un miembro de la iglesia, corrían al pastor, ayúdenos. Pero cuando se murió el pastor, nadie corrió por él. Y esa es la realidad, hermanos. Lo que usted está diciendo, la vez pasada me llamó un pastor amigo mío y se murió alguien de la iglesia y él estuvo y se dio pues como pastor ahí, y dije que al final la familia le salió diciendo que no había apoyado, que había sido insuficiente el apoyo de él hacia la familia. Si él estaba triste, él no se aflija, varón, o sea, Cristo también le dieron lo mismo, normal. Y me quedó, varón, tiene razón. Pero como usted dice, que a veces nunca es suficiente. Por eso, hermanos, es que miren, honestamente, el carácter del ministro, del que acepta esto, la persona debe, yo creo, si no lo sabe todo, por lo menos entender a qué va. Porque si uno no lo entiende, o no lo piensa, o no lo sabe, va equivocado, pues. Va equivocado. Entonces, por eso les digo, tenemos tanto de qué hablar. Tanto, que yo les aseguro que ustedes quizás terminamos ese tiempo y me dirían, hermano, ¿y hay más? Sí, tenemos más, ¿verdad? Porque la verdad es que la Biblia es rica en esto, y terminar de aprender, no, porque yo todavía sigo aprendiendo, ¿verdad? Y yo, imagínense, solo póngase a pensar que yo tengo 40 años de estar en esto. He participado en 35 retiros de instrucción de pastores de diferentes niveles. Yo mismo he participado en distintas conferencias. He estado en diferentes lugares de instrucción de otras fuentes. He leído tantos libros ministeriales, he aprendido tantos principios bíblicos,
Me ha tocado experimentar tantas cosas y todavía no lo termino de comprender, hermano. Porque si ustedes me preguntan, hermano, ¿y usted todavía ya sabe todo? No, 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 no. No, ayer le decía a un hermano, me siento un niño cada vez que me pongo ante esto, porque me doy cuenta de que me falta mucho por aprender, mucho por saber. Y eso no solo me pasa a mí, le pasa a todos. Entonces, a Pablo le sucedió con los Gálatas. Pablo estaba asustado. Si Pablo les dice, no los entiendo, no les dijo, pues Gálatas insensatos, les dijo. ¿Verdad? ¿Quién los ha confundido tanto? Porque ustedes, dijo, no me van a negar que cuando los conocí, dijo, ustedes me trataron como a un ángel. Ustedes hasta me cuidaron, hasta los ojos me iban a dar, dice. Y ahora, dice, soy su enemigo por decirles la verdad. Y hasta usa frases, ¿verdad? Como analogías, dice, tengo que volver a sufrir dolores de parto. ¿Y cómo duele parir? Y él tenía que volver a sufrir los dolores. Así que ánimo, pues vinieron a un buen lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí van a demostrar de qué están hechos. Vaya. Y que Dios los bendiga. Amén. 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 Vaya pues. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? Hasta que la gente crezca. Y cuando ya la iglesia es libre, canta, alabanza, se quebranta, llora, hay dones del Espíritu, quieren servir, uno les delega una función, la cumplen, ellos son comprometidos, ofrendan, diezman, quieren ser líderes, buenos diáconos, ellos aman la obra y se identifican, entienden lo que uno les dice, aman a Cristo, tratan de ser buenos ciudadanos, buenos en todo, lo va logrando. Usted dice, ay Señor, te los estoy planchando bien. Sí, te los estoy, Señor, trabajando bien. Gracias, ayúdame a seguirlo haciendo, Padre, porque la gloria es tuya. Ayúdame a seguirlo haciendo. Y una de mis grandes confesiones ha sido, Señor, yo me gozaré en la medida que tú te glorifiques. Mi gozo será ver tu gloria. Si tú me dejas ver tu gloria y todo funciona, para mí es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la fe, de la estatura de la plenitud. Su liderazgo. Porque un liderazgo se acentúa en la medida que produce esos resultados. La gente lo ve y dice, no, ese siervo está en algo. Mi respeto para él. Lo que él dice, aunque en broma me lo diga, yo lo agarro en serio. Porque lo van viendo que sabe, y ahí es donde aquel escritor, ¿verdad?, de aquel liderazgo que perdura en un mundo que cambia, Haggai, dijo, cuando un hombre sabe a dónde va, los demás se hacen a un lado. ¿Cómo la ven? Dejémoslo hasta ahí para... ¡Aleluya! Interesante, ¿verdad? Y nos falta el pasaje, si ahí todavía. Ya. Comemos y seguimos. Ah, por eso. Sí. Por eso. Y no termina. Por eso. Sí, la idea es que nos lo vamos a acabar. ¡Aleluya! ¿Cómo le ven, hermanos? Bueno, dejémoslo ahí, pues. Y nos vamos a comer y después volvemos. Amén.